Y vamos a partir entonces, como te decía, con este video. ¿Qué nos hace iguales y qué nos hace diferentes? ¿Cuántas cosas nos perdemos por mirar el mundo a través de nuestros prejuicios? ¿Y si probásemos a dejarlos a un lado, al menos por un día? Recurrimos a 3 expertas en recursos humanos para que nos ayuden a realizar un experimento social sin precedentes. Me llamo Ana María Entenza y me dedico a trabajar en el mundo de los recursos humanos. Soy Antía Barros, soy consultora de recursos humanos. Mi nombre es Rosa, soy headhunter. Nosotros estamos enfocados a los perfiles directivos y a los mandos intermedios. ¿Tienes idea de qué va a pasar hoy aquí? Ni idea, no tengo ni idea. No tengo ninguna información. Vengo esperando sorpresas. ¿Abro? Oferta de empleo, vendedor en tienda. Auxiliar de comedor escolar. Auxiliar administrativo. Funciones. Llevará a cabo las tareas de cuidado y atención a los alumnos que hagan uso de los servicios de comedor. Atención telefónica y presencial. Recepción, filtro y desvío de llamadas. Ofrecer al cliente una atención excepcional y acompañarle en el proceso de venta. ¿Es normal que realices procesos de selección para este tipo de puestos? No es habitual que me busquen para este tipo de puestos, no. Bueno, pues tenemos un candidato que debes valorar para la oferta de empleo. Este es su currículum y una carta de recomendación. Auxiliar administrativo, auxiliar de comedor escolar, ¿Vale? vendedor en tienda. ¿Vale? De la información que has visto en estos documentos, ¿qué datos te llaman la atención? Que es una persona que ha estado formándose continuamente durante bastantes años. Lleva 18 años formándose, solo ha tenido prácticas. Normalmente la gente se especializa hacia algún área en concreto, no va coleccionando cursos tan diferentes. Lo de trabajo como auxiliar administrativo durante 5 años en una empresa trabajando un día al mes, o sea, no es algo muy habitual. Por lo que sabes hasta ahora, ¿cumple con los requerimientos de la oferta de empleo? Me parece que esta persona debería participar en el proceso de selección. Que sí que esta persona podría encajar. Pues sí, pienso que se podría tener una entrevista con él y valorarlo para el puesto. Me decías que sería interesante realizarle una entrevista al candidato. Pues vas a poder hacérsela, pero a través de esta pantalla. Cuando sueles enviar las candidaturas a las ofertas de empleo, ¿llegas a tener entrevistas o no siquiera pasas el primer filtro o el primer cribado? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en comedores escolares o en un ámbito parecido al de nuestra oferta? De todos los trabajos que has tenido, ¿cuál te ha gustado más y por qué? ¿Te han dado alguna información de por qué no contaron contigo después de realizar las prácticas? Cuando dices que no tienes muchas oportunidades de trabajar, ¿a qué te refieres exactamente? Pero decir que no sirves si no te han dado la oportunidad no tiene mucho sentido, ¿no? Durante estos 5 años que has estado trabajando, ¿cuál era el motivo de estar trabajando solo un día al mes? ¿Qué significan los niños para ti? Pienso que tiene ventajas, sí, para el puesto. Considero que está sobradamente capacitada. Me parece que esta persona es la persona adecuada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, soy Débora. Soy Alberto Sane y ojalá todas las entrevistas de trabajo fueran así. Tengo 36 años, aspiro solo a tener un trabajo que me permita vivir. Todos somos iguales y todos nos merecemos optar a un trabajo digno. Cuando están los niños contigo, ¿qué percibes tú en ellos? Que no me desprecian. ¿Y por qué te van a despreciar? Por ejemplo, hay personas que te discriminan y ellos no. ¿Cómo gestionas que te digan no tantas veces? Porque soy una persona que no se siente
y ante uno me hago más fuerte. Nosotros lo que pedimos no es un trato preferente, nosotros lo que pedimos son oportunidades. Solo 7 de cada 100 personas con discapacidad intelectual que pueden trabajar lo hacen, y es cobrando un 60% menos. La falta de oportunidades lleva a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias a padecer riesgo de exclusión social. A veces este mundo es un poco injusto, ¿no? El de la contratación de personas. Sobre todo en la contratación de gente con discapacidad. Ahí las empresas tienen que tener mayor responsabilidad social. Falta información, pero porque falta interés. Si tú tienes la formación, la motivación, las ganas, las empresas deberían considerarte como una candidata más. Con lo difícil que te lo ponen, eso es darnos una lección un poco a todos. Eres muy perseverante, eres muy resistente al no y pocas personas como tú he conocido. Muchas gracias. Nada. Hay muchas capacidades detrás de una discapacidad. FADENGA, Plena Inclusión Galicia. Ok, ¿qué te pareció el video? Mira, es parte de lo que te decía. O sea, al final uno tiene las ganas he trabajado con gente con discapacidad, pero yo pienso, y lo he dicho un montón de veces, creo que nosotros somos más discapacitados que el resto de las personas. O sea, en realidad las personas que tienen una discapacidad. Pero nosotros, en el hecho de bloquearnos, en el hecho de no dar esa oportunidad, creo que somos mucho más discapacitados. Como te digo, sí, yo lo he hecho, sí, me ha funcionado, pero también me ha tocado interactuar también con la otra persona que va a trabajar con una persona discapacitada. Eh, Creo que me ha costado más motivarlo, enseñarle a esta persona que no tiene nada, que a una persona que viene con alguna deficiencia. Pero uno puede hacerlo, las empresas lo pueden hacer. Falta más compromiso, ¿no? Falta más compromiso y creo que ganas de querer hacerlo. Porque cuando tú pones a una persona con discapacidad y ves que está logrando metas y ves que está haciendo cosas, la satisfacción personal, primero como la persona que lo recluta, es satisfactoria. Y como te digo, yo creo que de repente nosotros somos más discapacitados que ellos. Mm. Bueno, efectivamente nos cuesta, ¿no es cierto?, el poder visualizar un mundo con todas las diversidades. Y no así a quienes están en situación de discapacidad o son personas con discapacidad porque están acostumbrados a ver su vereda y la del frente. Exacto. Entonces, trabajar desde ahí, entendiendo que no desde lo que pueda tener y centrarnos en la discapacidad, sino que en las competencias que pueda tener la persona para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. Y efectivamente, yo creo que junto con el compromiso que tú refieres, es importante también lo que hemos conversado tanto que es el tema de la sensibilización, de sensibilizar al resto para poder incorporar, porque claro, es más complejo, como dices tú, hablar con la otra persona que va a recibir que la persona que se está incorporando. Se tiene toda la Exacto. voluntad, sin embargo, no necesariamente va a tener toda la acogida. Ok, vamos a seguir. Muchas gracias. Vamos a ir revisando algunos conceptos, como por ejemplo esto que tiene que ver con los conceptos clave que ya hemos trabajado y que es importante recordar. La accesibilidad universal es la condición que permite que todas las personas, independiente de cuáles sean sus características, puedan acceder, comprender y utilizar todos los entornos, los servicios y productos de manera autónoma y de manera segura, de manera cómoda y de manera también flexible. En ese sentido, la accesibilidad universal, recordemos que son 3 aspectos los que tenemos que considerar: la infraestructura, las comunicaciones y la accesibilidad web o digital. Por otra parte, otro de los conceptos que es necesario incluir es la autonomía, que es esta capacidad de todas las personas para poder tomar las decisiones sobre su propia vida y actuar según las preferencias que tenga sin depender de otras personas.
porque acá es donde empezamos a evitar situaciones como el capacitismo, evitar situaciones como la sobreprotección en el que permitimos que la persona se vaya desarrollando. Y esto implica también la vida independiente como otro concepto, que es este derecho de la persona a vivir de forma autónoma, participando plenamente de cada uno de sus derechos y en todos los espacios. Entonces, pudiendo tomar sus decisiones sobre su vida y con los apoyos que se requieran. Eso no va a estar exento de barreras, que es parte de lo que ya revisamos, ¿no es cierto?, en el ejercicio reciente, en el que hay obstáculos que van a limitar la participación de las personas. Dentro de ellas las barreras físicas, las barreras actitudinales y las barreras comunicacionales. Probablemente la que más nos cuesta trabajar y erradicar y eliminar definitivamente son las actitudinales, porque las físicas, que tienen que ver con las dificultades de la infraestructura, las podemos resolver haciendo una rampa, las podemos resolver poniendo un ascensor. A lo mejor nos va a costar más plata, pero es algo que es más fácil de resolver. Pero cuando hablamos de las actitudinales, el cambiar el pensamiento, los sesgos, erradicarlo, trabajar en los prejuicios, en la discriminación que puede existir, es mucho más complejo y requiere un trabajo más profundo. Y las comunicacionales también, porque cuando no tenemos una información que sea accesible, con un lenguaje que sea muy complejo, que no se entienda y claramente hay ausencia de estos formatos que sean inclusivos, la comunicación se nos corta y dejamos de tender este puente para que las personas tengan estas oportunidades de igual manera. Y por eso es que es relevante el que recordemos los 7 principios del diseño universal, que esto requiere que sea útil para todas las personas, que sea adaptable a las diferentes habilidades y preferencias del usuario, que sea intuitivo y fácil de usar para todas las personas, que la información sea clara, que se pueda percibir a la vista, al oído y al tacto. O sea, tenemos que poner que además de que sea absolutamente comprensible, que esta información yo la pueda leer, si es que lo puedo ver, que yo pueda pinchar, ¿no es cierto? Y hoy día se da mucho en los museos, en el que tú vas a los museos y te pasan audífonos, no sé si has ido Sí. bueno, los que están en Isla Negra, por ejemplo. ¿Te ha tocado? No sé si. Sí, no, sí me ha tocado, me ha tocado. Claro, y que están con los audífonos, ¿no es cierto? Bueno, más allá de que están distintos idiomas, pero tú puedes ir escuchando o puedes pinchar y tiene un botón así como el típico del citófono, no extraordinario, Ujú. y te sale la explicación. Y también en braille idealmente. Entonces, esto también nos permite que otro de los principios es el que nosotros reduzcamos al máximo los elementos que puedan causar accidentes. Tienen que ser seguros. Estas rampas que son, yo digo, de Fantasilandia, pero más que de Fantasilandia, son un atentado contra cualquier persona que intente subirse a esa rampa con silla de ruedas. Y que el uso requiera el menos esfuerzo físico posible. No puede ser que si yo tengo una discapacidad física tenga que sobreexigirme para poder hacer uso de este producto. Y por último, el tamaño y el espacio que sea adecuado para las personas con distintas capacidades de movilidad y que pueda ser usado. Y es más, hoy día, por ejemplo, también podemos ver que respecto, cuando hablamos de la accesibilidad universal, no solamente de las personas con discapacidad, ¿qué pasa con los distintos tipos de cuerpos de las personas? Si tú vas a tomar un avión, las personas que tienen, no sé, que están con más peso o que ocupan más espacio, tienen que comprar 2 asientos. O sea, yo he escuchado de casos que así les ha pasado. Entonces, todo tiene que estar diseñado de acuerdo a los distintos tipos de personas. No, no puede ser, o sea, debiera haber a lo mejor asientos que fueran preferenciales en ese sentido, que todo el mundo los pueda usar, que sean adaptables, por ejemplo. Ahora, aquí es donde surge el rol ético de cada profesional en el reclutamiento, porque sin lugar a dudas es desde acá, desde que nosotros hacemos el proceso de reclutamiento, donde empezamos a evidenciar si estos procesos son justos, son transparentes, son inclusivos.
porque desde la decisión que tome este profesional o esta profesional van a impactar en el acceso al empleo. Por eso es necesario que tengamos en consideración estos principios. La equidad para evaluar a todas las personas bajo los mismos criterios, la no discriminación, evitando la exclusión por género, por discapacidad, por edad o por otras condiciones. La transparencia, comunicando claramente los requisitos, la etapa y los resultados, y no cuando llegue la persona en la segunda etapa, no, lo que pasa es que se nos olvidó poner que necesitamos una persona con... Porque ahí claramente lo primero que va a creer la persona no es que efectivamente se nos olvidó, sino que va a decir, me están discriminando, me están dejando fuera ahora que me vio. Entonces, por eso tenemos que ser transparentes. La confidencialidad, resguardar la información personal de los postulantes y las postulantes, y por lo mismo que yo no lo puedo poner en el aviso, indicando que yo busco personas con discapacidad o con discapacidad auditiva, porque a lo mejor postula una persona con discapacidad auditiva, pero no quiere que el resto sepa. Entonces, yo ya le estoy poniendo así el letrero de luces, indicando que es una persona con discapacidad auditiva. Y la objetividad para poder basar estas decisiones en competencias y en evidencia real. No me acuerdo si me comentaste, Cristian, si ustedes hacían evaluaciones en base al perfil de competencias o no. No, no hacemos. Mira, nosotros cuando hacemos el llamado, Ujú. llega harta gente con discapacidad, sin discapacidad, y a medida que nosotros, y dependiendo de donde yo requiera una persona, yo voy evaluando, ¿ya? Me ha tocado, bueno, no tenemos una pauta así como vamos a evaluar directamente, pero sí, dentro de lo que yo realizo, sí voy gestionando una pauta interna, se puede decir, ¿ya? No la tengo registrada en ningún lado, no la tengo anotada en ningún lado, pero sí voy generando ese lazo con las personas. Ya sí voy haciendo consultas, voy haciendo preguntas. De repente me toca, cuando hay gente, como dices tú, que recordar la Ujú. confidencialidad, me ha tocado que he tenido que sacarlos para el lado y conversar con ellos, aparte. Incluso me dicen de repente, pero oiga, jefe, esto no me va a jugar en contra. Yo le digo, Mm. no, en realidad no te va a jugar en contra, sino que yo necesito, para lo que nosotros realizamos, yo necesito saber si tú tienes o no tienes algún tipo de discapacidad para poder ponerte a trabajar donde yo necesito ponerte a trabajar. Y muchas veces me toca interactuar y cambiar gente de puestos para poder incorporar gente con discapacidad. Ujú. Entonces, la pauta, como digo, así como escrita, no la tengo, pero sí voy trabajando con eso en el día a día. Perfecto. Ahora, eso sería bueno que efectivamente, como dices tú, que escrito, que existe una pauta. ¿Por qué pasa cuando no estás tú? Si no estoy, me esperan nomás. No queda otra. Claro, pero te fijas que en el fondo puede que alguien diga, no, no, no sé, si tú te vas de vacaciones y tienen que contratar gente, estás de vacaciones, estás con licencia y tienen que contratar, lo van a hacer. No van a tener el mismo criterio que vas a tener tú. Entonces, es importante dejar estandarizados estos procesos para que en esos espacios no dependa de la persona, sino que de lo que es requerible y lo que es inclusivo, más allá del profesional o la profesional que esté a cargo en ese minuto. Sí, no, Entonces, yo te mm, digo que me esperan, pero no, en realidad, igual yo las veces que salgo con vacaciones, sí, les dejo a la persona que queda en mi puesto, le dejo un escrito, un correíto con todo lo que hago normalmente cuando hay ujú, se llama personal a ingresos. Entonces, más o menos manejan lo que yo les entrego, pero obviamente que el fino, el feeling, lo hace uno. Que independiente que quede anotado, no va a ser el mismo trato. por supuesto. Y por eso hay que capacitar al equipo. Ujú. Súper. Ok, entonces es importante este rol ético, pero además tener claro que existen ciertas responsabilidades que se deben asumir y desarrollar. Primero, el diseñar estos procesos para que sean lo más accesibles e inclusivos. Identificar cuáles son y reducir
también los sesgos dentro de la evaluación. Porque yo les comentaba este caso, ¿no es cierto?, en el Congreso en el que no entendían por qué y caían en la entrevista. Entonces, ahí era donde estaban los sesgos, ahí era donde estaban los prejuicios. En las personas que están, no en el proceso previo, no en la evaluación eh, psicométrica, no en la evaluación del currículum, sino que cuando entraban a entrevistas. Entonces, es importante identificar y reducir esos sesgos para que no se sigan reiterando. Promover, por otro lado, los ajustes razonables cuando sea necesario que se utilicen efectivamente para que las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Y velar, por lo tanto, por el cumplimiento de la normativa vigente y actuar, yo se lo he dicho, como agentes de cambio. Ustedes, más allá de ser gestoras o gestores de inclusión, son gestores de cambio. Y eso es a diario, van a estar gestionando el cambio constantemente dentro de la organización para poder hacer este proceso inclusivo. Entonces, el reclutamiento ético no es solo seleccionar el talento, sino que también garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas. Por lo tanto, uno de los primeros filtros que vamos a tener es el lenguaje, porque podemos tener desde donde nos posicionemos la posibilidad de excluir o de incluir. Entonces, la visión más excluyente que nos resulta más borrosa y que nos entorpece el poder contratar a otras personas son términos como, por ejemplo, el buscamos un limpiador minusválido. Porque ahí no solo estamos haciendo uso del masculino genérico, sino que estamos estigmatizando y estamos hablando de una persona minusválida que ya no existe, es una palabra que está radicada. O, por ejemplo, el usar eufemismo que yo le señalaba en la primera clase, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos todo en chiquitito, el cojito, la sordita, el cieguito, eso no significa que esté bien dicho, lo hacemos entre comillas desde un eufemismo, lo utilizamos mucho en nuestro país, ¿no es cierto? El hito, el ita, siempre como una forma de suavizar, pero eso no significa que esté bien expresado. Por lo tanto, cuando hablamos de se requiere técnico con capacidades diferentes, eh, este uso de este eufemismo, que es condescendiente, pero sigue siendo excluyente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reforzar las capacidades y no las limitaciones, y para eso lo hacemos desde una visión más clara, más inclusiva, en el que vamos a señalar eh, situaciones como buscamos personal de limpieza, oferta inclusiva para personas con discapacidad. Aquí estamos usando sustantivos colectivos neutros y desde el enfoque de derecho, que es parte de lo que ya hemos revisado. Se busca profesional técnico, valoramos la diversidad de nuestros equipos centrado en la competencia. Estamos buscando un profesional técnico, no estamos buscando una persona con discapacidad. Y referimos además de que estamos buscando la diversidad. Entonces, es importante que el lenguaje inclusivo esté muy de la mano con el trato adecuado, porque el cómo nosotros vamos a tratar a la otra persona va a estar expresado por nuestro lenguaje y son estas herramientas fundamentales para que nosotros tengamos un espacio laboral que sea respetuoso y que sea libre de discriminación. Entonces, el emplear un lenguaje inclusivo nos invita a que no excluyamos, no invisibilicemos a personas o grupos, a que nos evitemos estereotipos y prejuicios y también a priorizar el respeto por la diversidad. Hace un par de años me tocó hacer bueno, sí, una charla para, eh, yo creo que debes conocer a Blumar Sí, 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 sí. como empresa. Es una empresa grande. Ahí llegó la Naomi Remotiva. Hola Naomi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, perdón por mi demora, ¿todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo te fue con el temblor? ¿Muchos problemas? Estuvo fuerte, en verdad. Todavía no sé qué escala, pero yo por lo menos no había sentido un temblor así hace harto tiempo. Y la verdad es que acá en mi casa igual se me cayeron hartas cosas, entonces es un poco inusual
un poquito de susto también, pero todo bien, gracias a... Qué bueno. Le comentaba a Cristian que automáticamente te aparecen los avisos. eh, Después de que tú me lo señalaste, no había visto el teléfono y ahí me indicaba que había sido 6,8 con epicentro en Calama. Sí, sí, igual me estuvieron llamando hartas personas que son de afuera, así que llegó la noticia y no sé qué, pero la Mm. verdad es que yo me puse a ordenar, a sacar al menos las cosas de vidrio porque es peligroso igual, y también pensando en el curso que esto pasó justo cuando yo estaba pescando mi teléfono, como para empezar a conectarme, así cuando uno se prepara el cafecito y no sé qué, y empezó a temblar así de pronto, como 5 minutitos antes, yo creo. Y estaba justo en esa, como instalándome para la clase. Entonces me quedé con esa sensación de retraso y no sé qué. Pero bueno, espero que no vengan más réplicas fuertes. Yo creo que de que van a ver, pero ojalá no sean así con esa dimensión. Más suave. Esperemos que así sea. Qué bueno que estás bien, que no te pasó nada. Y tranquilidad, pues nosotros en el sur estamos más acostumbrados a que esté temblando de forma más constante, pero igual fue fuerte. Así que, Sí, no, pero todo bien, así que gracias y gracias por la espera igual. qué bueno. Vimos un videíto y bueno, y avanzamos en otras cosas, pero estamos viendo el reclutamiento inclusivo. Y dentro de eso estábamos viendo el rol ético que esto implica. Entonces, y ahora estamos desarrollando la idea del lenguaje inclusivo y el trato adecuado. Y yo le estaba comentando a Cristian que por supuesto que esto implica el que nosotros, tanto el lenguaje va a ir muy de la mano con cómo nos relacionamos en términos de los tratos. Entonces, esto implica que no podemos invisibilizar, tenemos que evitar el utilizar estereotipos y prejuicios y priorizar el respeto por la diversidad. Y le estaba comentando que hace un par de años me tocó hacer una charla en una empresa que se llama Blumar, que no sé si la conoces, es una empresa grande. Bueno, estuvo en la polémica no hace tanto. Pero me tocó hacer charlas, fui haciendo charlas a grupos de 200 personas, 200 personas, 200 personas, 200 personas. Y en esa diversidad de grupos que había, porque ustedes entenderán que 200 personas la diversidad es infinita, y que estaban de distintos turnos y habían técnicos y habían profesionales administrativos de todas las áreas. Entonces se fueron sumando los distintos turnos. Y una de las cosas que yo creo que les pasó, que se sorprendieron mucho, que a lo largo de esta charla que les di, había espacio para que pudieran partir, opinar y todo. Y se encontraron con personas que no todas las personas eran con discapacidad, de hecho no tenían, creo que habían 2 o 3 personas con discapacidad. La que me contrató, fíjese que la que me contrató, o sea, no, la que me contrató a mí, pero la contraparte en el fondo, desde la empresa, ella le faltaba, tenía un brazo solo hasta el codo, porque había tenido un accidente ahí en Blumar. Entonces, a raíz de eso, de este accidente que ella había tenido, se había ausentado un par de años y luego se volvió a incorporar al trabajo. Y o sea, ella que estaba en recursos humanos estaba liderando esta parte, ella había avanzado, había crecido, entre comillas, en la empresa y se había incorporado luego por lo tanto, en recursos humanos había una forma y un trato bastante inclusivo desde quienes eran profesionales del área, lo que no eximía de que todavía existieran malas prácticas o que no supieran comunicarse adecuadamente. Pero fíjense que se sorprendían ellos y ellas al compartir, porque hicimos distintos ejercicios y en los ejercicios surgió que más personas de las que estaban ahí, no solamente no porque fueran personas sin discapacidad, no tenían una sensibilización, y era porque en su familia había una persona con discapacidad. Por lo tanto, fueron señalando algunos aspectos y el resto de su equipo se sorprendía y acogían de muy buena forma y por lo tanto empezaron a incorporar
porque desde este compromiso de que hoy no sabíamos que este compañero o esta compañera tenía a su hijo con discapacidad, o no sabíamos que eh, esta persona se iba antes porque tenía que pasar a ver a su hermano que vivía con la mamá y que el hermano también era una persona con discapacidad. Entonces, no lo sabían y se empezaron a descubrir y por lo tanto a sentir más partícipe de el hacer este cambio. Entonces, es importante que hagamos sensibilización porque efectivamente eso va a propiciar que exista un mejor clima y una mejor acogida quienes se van sumando. Entonces, es parte del inicio. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos cuando nosotros hablamos del lenguaje inclusivo en esta etapa y en el trato adecuado? Hablar de personas postulantes en lugar de los postulantes, que eso ya es un lenguaje inclusivo desde el género. Y lo mismo ocurre de persona con discapacidad, no vamos a decir un discapacitado o discapacitada. Tenemos que recordar siempre que persona va a la base. Y vamos a hablar de equipos de trabajo en vez de señalar que, eh, no sé, el grupo, ¿no es cierto? Tratar de evitar términos que sean más masculinizados y que también sean poco inclusivos. Por otro lado, cuando nos referimos al trato adecuado, esto implica que nosotros tengamos en consideración que nuestras interacciones tienen que estar basadas, ahí se nos sumó Gloria. Hola Gloria, bienvenida. Muy buenas tardes. Estamos viendo los procesos de reclutamiento y hemos visto el rol. Les dejé un video ahí que después ustedes van a poder ver. Y ahora estamos hablando cómo en este proceso el lenguaje inclusivo y el trato adecuado debe estar presente. Así que, bienvenida. Cuando hablamos del trato adecuado, esto implica tener en consideración, yo les decía que vamos a tener una interacción y esa interacción tiene que tener como guía el respeto, en que nosotros reconozcamos siempre que frente a nosotros hay una persona y que tiene derecho a un trato digno. La escucha activa, el considerar cuáles son las necesidades y contextos de esa persona y no imponerle el cómo tiene que ser, cómo tiene que pensar o qué es lo que yo creo. Escuchar cuáles son sus necesidades. Desde que partimos con el ajuste razonable a todo lo que nos pueda compartir. La empatía, comprender sin prejuicios. Y no sé si acá les señalé la empatía cognitiva y la empatía emocional. Ustedes me dicen, Creo que no, creo que no, ¿no? creo que no. Ok. Bueno, nosotros vamos a clasificar, uno habla de la simpatía, ¿no es cierto? Que es conocido la simpatía cuando nosotros estamos trabajando en el área de recursos humanos o desde la profesión eh, de cualquiera de estas profesiones que estén vinculadas al área de las relaciones interpersonales. Hablamos de que no podemos tener la simpatía porque cuando estamos en la simpatía lo que hacemos es que no solo nos ponemos en el lugar de la otra persona, sino que vivimos con la otra persona lo que pueda estar pasando. Entonces, si la otra persona se pone a llorar y no empieza a contar, nosotros también lloramos con la otra persona. O sea, no podemos pasar a la simpatía porque perdemos objetividad y perdemos el foco para poder apoyar adecuadamente. Y por otro extremo está la apatía, en la que a nosotros no nos interesa absolutamente nada y que por supuesto debe ser absolutamente ajeno a este proceso de inclusión. Pero vamos a tener en consideración que tenemos una empatía emocional y una empatía cognitiva. Yo a ustedes ya les he dicho que yo tengo una perrija, y así lo he referido, tengo una perrija que, que está, ahora está frente a mí, se está dando vueltas para acomodarse nuevamente, mientras que yo hago la clase, ella me acompaña a todas y cada una de las clases. Pero yo tenía otro perrijo
Esto es para poner no para contarles mi vida personal, sino que es para poner el ejemplo de la empatía. Yo tenía otro perrijo que falleció en noviembre. La partida de este perrijo, en realidad fue a principios de diciembre, de este perrijo a mí me causó y a nuestra familia mucha pena porque él estuvo con nosotros 18 años y era parte de nuestra familia y un perrijo. ¿Ustedes tienen perrijos, tienen perros, tienen mascotas? No, yo no. Ya. ¿Y te gustan las mascotas o no, o nunca tuviste? No, sí me gustan, pero como no estoy en todo el día en la casa, entonces al final es ¿Mm? como, ¿para qué lo voy a hacer sufrir? Ok. Ya, pero ¿en algún momento tuviste mascota en tu vida? Sí, cuando era chico, sí, sí tuve mascota, tuve un perrito. Ok. Gloria y Naomi. Yo sí tengo, y está acá al lado mío. Tiene 15 años. Ok. Entonces, eh, a partir de eso y del relato que yo les acabo de referir, probablemente Cristian cuando chico tuvo mascota y a lo mejor afuera de la casa, ¿no es cierto? Sí, en ese tiempo era fuera de la casa, no era, no como hoy. Sí. O sea, yo también tuve siempre fuera de la casa y eran perros, no eran perrijos, eran perros, estaban afuera. Por lo tanto, ahí es donde hablamos desde la empatía cognitiva, en el que yo entiendo que a lo mejor cuando yo les digo que para mí me causó mucha pena y que causó una tristeza familiar, y nosotros lo cremamos. Una gatija tiene la Naomi. Ok. Eh, cuando yo hablo en esos términos, ustedes dicen, bueno, desde lo cognitivo, Cristian, que a lo mejor nunca ha tenido esta relación de perrijo o de gatija, como nosotras, probablemente tú dices, bueno, yo nunca he tenido esta experiencia, pero lo puedes entender, ¿verdad? Exacto, Entonces exacto. puedes Lo puedo- empatizar. Ujú. Ujú. Pero me gustaría saber si Gloria y Naomi, cómo se sintieron con el relato que yo les comenté. ¿Qué les pasaría a ustedes? Se ponen en el lugar mío o de mi familia en este caso, de esta pena. En mi caso sí, yo entiendo, me entiendo. Pero la entiendes desde la emoción. Sí, Te conectas con la emoción. sí, Entonces, porque vivimos de forma similar esta relación. Entonces, la empatía ahí es emocional, porque conectamos con la emoción. Yo entiendo, y lo mismo, por ejemplo, cuando, no sé, alguien nos cuenta que falleció un familiar y nos dice, hoy, mira, no sé, falleció la mamá de Juanita. Si yo no he vivido la muerte de mi mamá o yo no tengo ni una buena relación con mi mamá, lo más probable es que yo diga, pucha, sí, bueno, es entendible que falleció la mamá y que tenga mucha pena y que esté complicada. Ahora, yo no lo puedo sentir, no me puedo conectar con la emoción. Pero cuando yo lo he vivido, entiendo absolutamente lo que está viviendo porque yo pasé por un proceso similar. ¿Se logra hacer la distinción de cuál es la empatía emocional y cognitiva? Sí, por lo menos a mí me queda claro. Ok. Entonces, eso es importante porque cuando nosotros hablamos de la empatía, vamos a tener, y cuando hagamos la sensibilización, vamos a tener que hacer que las personas se conecten, ya sea desde la empatía cognitiva o desde la empatía emocional, para que efectivamente podamos comprender sin que esto esté teñido por los prejuicios. Porque cuando nos conectamos con la emoción o logramos hacer este raciocinio y ponernos en el lugar del otro, podemos
entonces sintonizar de una forma distinta y soltar los prejuicios que esto conlleva. Entonces, el trato adecuado requiere eso. Y por otra parte, es que no exista ni infantilización ni una sobreprotección respecto de las personas. Tenemos que tener un equilibrio, como lo trataríamos a cualquier otra persona. O sea, no debe haber, por supuesto, una eliminación de barreras, tenemos que hacer ajustes razonables, pero no necesariamente eso implica que nosotros tengamos que infantilizar a la persona o sobreprotegerla, porque la persona no es lo que requiere son ajustes razonables, lo que requiere es que a lo mejor nosotros hablemos tal vez más lento, que tal vez tengamos pictogramas, pero no que les infantilicemos. Hay una, además del no nos vemos oficial, hay otra influencer que yo sigo que es una panameña y que ella es una persona con síndrome de Down. Y ella también hace, ay, quiero buscar el nombre para recomendárselas, pero ella lo que hace es que va comentando su vida, su día a día, como cualquier otra influencer. Ella no es menos influencer que otras por ser una persona con síndrome de Down. Se las voy a mandar después. No sé si vieron alguna de las series que les recomendé. Estamos en eso. Se las dejo para el otro fin de semana. Como hizo tanto frío, era como para estar ahí, modo serie todo el fin de semana. Entonces, muy bien. Eso es el lenguaje inclusivo y el trato adecuado, pero además tenemos que tener buenas prácticas en el proceso de selección. Preguntar directamente sobre las necesidades de apoyo, sin asumir, no, es que esta persona es una persona que tiene, voy a ponerle tal apoyo, tenemos que preguntarle, nunca no le vamos a apuntar. Dirigirse a la persona, no a su acompañante, como lo veíamos en el video, usar un lenguaje claro y comprensible, evitar preguntas que sean invasivas o que sean absolutamente irrelevantes. ¿Y qué errores frecuentes podemos evitar? Hacer suposiciones sobre las capacidades que tiene. No, es que esta persona, como una persona ciega, tiene desarrollado un super oído. No. Utilizar un lenguaje peyorativo o estigmatizante. Millones, lamentablemente, de ejemplos. No sé, el cojito, eh, no sé, esta que está piteada. Tratar de forma paternalista a la otra persona e invisibilizar la diversidad. Porque todos y todas vamos a ver que de alguna u otra forma somos diversos y diversas. Entonces, consideremos que el lenguaje no solo comunica, sino que también posibilita la inclusión o la exclusión. Ok, vamos a ver y les voy a invitar a que ustedes me puedan indicar qué barreras existen en los procesos de selección y para eso vamos a ver de las barreras actitudinales, de las barreras físicas y de las barreras comunicacionales que puedan existir. Entonces yo les voy a invitar a que se tomen 5 minutos para que ustedes puedan visualizar su empresa y me digan qué barreras actitudinales ustedes identifican cuando hablamos de las barreras actitudinales, los prejuicios, los sesgos, etcétera, qué barreras físicas, la rampa, el baño, etcétera, y qué barreras comunicacionales ustedes identifican para que esto pueda dejar fuera a un candidato. Y las barreras comunicacionales, si es que a lo mejor yo no tengo lengua de señas, no tengo braille, en términos digitales tampoco está claro, no es audible. ¿Qué barreras son las que ustedes identifican? Entonces nos vamos a tomar 5 minutos, son las 7:05 hasta las 7:10 para que ustedes identifiquen sus barreras en sus empresas, en sus organizaciones. Ahora, esto en los procesos de selección en particular, lo vamos a centralizar ahí. ¿Tienen claro cuáles son las barreras? Sí. Se las voy a dejar acá. ¿Sí? Sí, yo sí. Ahí están de todas formas. El recordatorio.
Vamos a poner 5 minutos y cuáles son las barreras en sus organizaciones en los procesos de selección y de reclutamiento y selección. Voy a silenciar mientras.
Ok. Naomi, no vi que está levantada la mano. Sí, ya me pasa, es que me puse a pensar, Ujú. la verdad es que mi empresa es bien nueva y no estaríamos cumpliendo con nada, porque Muy lo bien, que pasa es, pero eso es bueno, que cuando tienes más posibilidades de hacer las cosas bien desde el principio. Perfecto. claro, no, mire, estamos en una oficina y para llegar a la oficina hay que subir escaleras. Ya. Ya de ahí Es en un ya partimos edificio. mal, claro, tampoco hay Ujú. ascensores. Me puse a observar igual, así como a pensar en las que están al lado y tampoco tienen como accesos disponibles. Ya. Eh, en cuanto a formatos, tampoco tenemos algo inclusivo implementado. Entonces, si llega alguien, estaría, de hecho, nunca lo había pensado de esta manera tampoco, pero estaría complicado para nosotros poder atender si llega una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. ¿Cómo le hacemos subir por ahí? Tendrían que bajar a atenderla. Claro, me puse a pensar en todo eso, los formatos igual, y como a la fecha nosotros no hemos tenido así como una venta frecuente, eh, tampoco está la experiencia, po, como de poder Claro. buscar el riesgo, no sé, tampoco está la experiencia de eso. Ujú. Eso era lo que quería decir. Ok, entonces en barreras físicas que tienes escaleras, esa es una barrera, y que no tienes rampas tampoco, ¿no es cierto? Tampoco. Ya. Eso es una barrera importante. Y en términos de espacio del pasillo y el baño, Lo mismo, para subir al baño hay como una mini escalera de 3 escalones, una vueltita y otros 3 escalones. Y igual es un baño pequeño. ya, Es un ok. baño pequeño. Sí, en verdad me puse como a pensar en la mayoría y no cumpliría con nada. Y por ejemplo, la recepción igual es pequeña y compartimos el espacio. No, no es como que tenemos oficinas separadas, por ejemplo. Sí tenemos un Ujú. laboratorio y todo eso, pero donde estamos nosotros es pequeño igual. Ok, listo, muchas gracias. Piensa mientras tanto en las actitudinales y las comunicacionales y le vamos a preguntar a Cristian y a Gloria. ¿Quién quiere partir? Ya, parto yo. En Bueno, cuanto a lo que es físico, en cuanto a lo que es físico, en realidad, como dice Naomi, independiente de que sea una empresa que lleve años o sea nueva, básicamente ujú, son las mismas barreras. ujú, No sé, escaleras, baños, sectores de trabajo, oficinas, accesos. En realidad es todo, porque no está pensado para personas con discapacidad, ujú. si seamos francos. En cuanto Sí, a claro. los actitudinales, bueno, siempre se piensa persona con discapacidad no produce lo mismo. Miedo a realizar cambios, porque ojalá hagamos lo más fácil posible. Aquí lo Ujú. principal es eso. Persona con discapacidad que no va a cumplir y el miedo al cambio que tienen toda la jefatura. Toda la jefatura, sea cual sea, siempre va a tener ese miedo de tratar de cambiar algo distinto. Y en cuanto a lo que es comunicación, bueno, obviamente falta de procedimiento, falta de información, falta de capacitación. Por eso digo, o sea, independiente del tipo de empresa, hoy día, viéndolo fríamente, estamos lejos. Estamos lejos, yo creo, como decía en un principio, más discapacitados somos nosotros, que somos los que Mm. trabajamos el día a día y que tenemos que mejorarle las condiciones a una persona con discapacidad. Entonces hay harto que hacer, hay harto que uno dice, eh, no sé, pues a mí me toca, por ejemplo, cuando tengo que reclutar gente, hay un segundo piso, ahí tengo las instalaciones, pero cuando tengo gente con discapacidad, tengo que pensar distinto, tengo que conseguirme un casino, tengo que conseguirme una oficina que esté a ras de piso, que no requiera tanto movimiento. Paseo. Mm. Claro,
Entonces, en ese momento tú tienes que interactuar con eso. Pero lamentablemente hoy día la infraestructura de las empresas no están para este cambio. Acondicionado. Exacto. Bueno, hay que empezar a visualizar. Muchas gracias, Cristian. Gloria, Oye, a mí se me complica un poquito porque yo años que no trabajo en una empresa, pero me acuerdo de cuando trabajaba en empresa, porque yo trabajo en forma independiente, ya ya. en forma libre, pero obviamente ahora en Ujú, busca de algo estable, así como dependiente. Pero yo lo que me recuerdo cuando trabajé en una compañía de seguro, voy a hablar de ese punto de vista, está eh, bien. en la parte física, yo siempre veía que no habían rampas, por ejemplo, para las personas que llegan en silla de ruedas, justamente. Ujú, Lo otro también, tenían segundo piso, había escalera, no era como amable para las personas que tuvieran alguna discapacidad. Y en mm, cuanto al tema actitudinal, yo lo veo en el sentido de que cuando llegaban con acompañante y veían a una persona que tenía discapacidad, se dirigían al acompañante y no a la persona misma. mm, Y eso era una forma de discriminación, yo lo veo de esa manera, no sé si estaré equivocada. absolutamente. Y lo otro, los folletos, por ejemplo, cuando se ofrecían seguros de vida, no tienen braille, no tienen así como ayuda a una persona ciega. Nunca los he visto así tampoco en todo caso los folletos con braille. Mm. Hasta el día de hoy en todo caso, Fíjate pero que el otro día escuchaba, como sigo yo a este chico que se llama No Nos Vemos, ¿Mm? oficial, porque le hackearon la cuenta, por eso tiene esta que es oficial. Él comentaba que cuando iba a un lugar ¿Mm? en el que le pasaban la carta, el leerlo en braille le tardaba mucho más tiempo que a una persona, mira las cosas que como que uno no visualiza, ¿Mm? que cuando él pasaba el dedo en el braille, para poder tener una palabra se demoraba alrededor de 30 segundos ¿Mm? para una palabra. ¿Por qué reconocer los puntitos? Claro, Entonces, decía, yo me demoro mucho en pedir en función de una persona que está viendo. Entonces, a lo mejor, más que sea braille, puede ¿Mm? ser algo audible, porque si Claro, no ya voy atrás, porque por muy rápido que sea, ya igual le toma el leer una palabra 30 segundos, y posible que lo puedas leer más rápido. claro, Entonces, pueden haber como ese tipo de cosas. claro. Muchas gracias. ¿Algo más que hayas identificado? Sí, bueno, también está el tema de la comunicación, como dices tú, que ejerce uno. Cuando tú estás con harta gente, lo principal es estar preguntando cada cierto tiempo si es que lo entendió. Muchas veces por la disposición de tiempo tú lo haces rápido. Tú tratas de hablar Claro. rápido y muchas veces me quedo mirándole la cara y es como que no entendieron. Entonces tengo que Mm, preguntar todas las veces que sea necesario. por Y supuesto. hablar más lento, más pausado. De repente mi voz tampoco es como muy alta, pero sí tengo que Mm, elevarla en algunos momentos porque es como que no me escuchan. Y eso mm. también es un tema clave en la comunicación. Por supuesto, por supuesto, el volumen de voz, sin que eso sea una exageración. Yo en general tengo una impostación de voz alta, o sea, no tengo que forzar mucho, pero efectivamente el hacerlo de esa forma que uno tenga claridad de cuál es el volumen para la otra persona y preguntarle constantemente si se está entendiendo lo que yo estoy explicando, si hay alguna duda, permite que la otra persona pueda ir aclarando los conceptos, y si no son los conceptos que se están entregando, que si es que no logro escuchar bien, que también te pueda decir, sabes que esta parte no la escuché. Entonces, porque a veces cuando hacemos inflexiones en la voz también puede ser que la otra persona no nos haya escuchado si bajamos el volumen. Y fíjate que nosotros tuvimos
una alumna con una discapacidad auditiva, pero ella podía escuchar, pero sí tenía solo por un oído. Entonces, ella claramente usaba audífonos para conectarse a la clase, pero una de las cosas que ella me decía era que el, el modular, que yo modulara mucho, le facilitaba el que ella pudiera estar sin dificultades en la clase. Se me dijo, no le resulta complejo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en el fondo a veces nos complicamos de más y es suficiente con que nosotros pongamos atención en cómo estamos comunicando, en que si estamos modulando adecuadamente, que no nos tapemos la boca, que tengamos un volumen de voz adecuado, eso puede ser suficiente sin entrar en cosas que puedan ser más rebuscadas o en ajustes a los que no vamos a poder acceder y no le restamos la oportunidad a una persona. Entonces, vamos viendo qué es lo que podemos hacer, qué podemos mejorar y qué podemos inculcar en el resto para que también estas brechas se vayan disminuyendo. Muchas gracias. Naomi, ahora te faltan las aptitudinales y las comunicacionales. ¿Qué identificaste? Bueno, en las comunicacionales, igual estaba pensando en lo que generamos publicidad y solo sirve para lectores, no tiene ningún tipo de inclusión tampoco. Y la verdad es que estaba pensando, nosotros dentro de toda esa publicidad que tenemos, hay mucha que nos pasaron directamente de Chile Valora. ¿Ya? Y esta tampoco tiene formas inclusivas de comunicar, ni los Ujú. pendones, nada de lo que nos pasaron. Tengo algunos libros, algunas cosas así, y no, tampoco. Y bueno, yo creo que actitudinales ahí ya parte más por nosotros. Nosotros escogimos estos perfiles porque empatizábamos. Obviamente era un mundo desconocido, entonces queríamos atrevernos con eso. Por lo general se tiran las personas con perfiles mineros. Nosotros quisimos hacerlo distinto, como fue con turismo y inclusión, porque hay proyectos que se están perdiendo acá, al menos en el norte, que tienen que ver con el Senadís, y solamente porque las personas no están capacitadas, y me incluyo entre esas personas. Entonces, para generar ese cambio, alguien tiene que empezar a hacerlo. Por supuesto. Claro, entonces siempre como que pensé en eso y una entrada fue la certificación y después en el camino nos dimos cuenta que no solo era la certificación, que falta la capacitación. Entonces ahí te vas dando cuenta que hay muchas puertas de un laberinto que hay que irlas abriendo una por una en cuanto a leyes, condiciones, aprendizaje, conocimiento. Y bueno, igual también en cuanto al lenguaje de nosotros mismos, siento que hemos fallado harto por falta de investigar también. Y aparte que no tenemos tanto trato con la inclusión. Y siento que el analizar esta tarea me hizo ir a otras partes, como por ejemplo en la experiencia del mismo reclutamiento, personas que tienen alguna discapacidad a lo mejor ya se dieron por vencidas de que pueden tener un trabajo, o los mismos familiares. No, yo tengo un hijo, pero mejor dejarlo ahí nomás porque no tiene oportunidad. Y es una gran mentira, porque sí tiene oportunidad, pero nosotros no estamos generando la oportunidad. Y bueno, los niveles de mi empresa están súper bajos en este sentido. Y tampoco se ha dedicado a rubros que tengan que ver con inclusión, porque acá el trabajo siempre es minero y piden exámenes preocupacionales. Hasta el peso es un problema. Estar sobrepeso es un problema para entrar a trabajar. Entonces te mandan a la casa, que las dietas hipocalóricas y no sé qué, la diabetes, el azúcar, es todo un poco restringido. Y yo creo que para todo lo que uno piensa, incluso, no sé, tú sales de la universidad lleno de espíritu y acá te dicen, no, ¿sabéis qué? Tienes que tener 2 años, así que todavía no.
Y desde ahí yo creo que empieza a partir la inclusión desde el punto que lo estoy viendo ahora. Por Es, supuesto. Muchas gracias. Bueno, hay harto trabajo, lo importante es que seamos capaces de reconocerlo para poder trabajarlo y empezar a hacer los cambios, porque tal como dice, no, ¿no es cierto? Por alguna parte tenemos que empezar. Y hay cosas que a lo mejor pueden ser simples. Podemos hacer videos, y que los videos vayan subtitulados. Y eso ya vamos rompiendo una barrera, porque en la medida en que la persona declara que tiene una discapacidad o está en situación de discapacidad o es una persona con pensión de invalidez y tenemos claridad de nosotros podemos preguntar qué ajuste razonable requiere y cuando es normalmente en las pantallas lo puede hacer cada persona, cada usuario o usuaria. Pero hay otras cosas en las que sí podemos nosotros poner, por ejemplo, si se fijan, todos los videos que nosotras hemos compartido son videos que están con subtítulos. Entonces ya permiten el que la persona pueda escuchar. Ahora, procurar también que podamos tener folletos que a lo mejor sean con pictogramas o que cuando se realice la descripción de las funciones, que eso también vaya con pictogramas. Sí, hay distintas formas en las que podemos ir incorporando de a poco la inclusión en nuestro quehacer. Y claro, cuando ya no empezamos a poner los lentes y empezamos a mirar, encontramos que lejos estamos lo menos inclusivos e inclusivas que hay. Entonces, yo el fin de semana aproveché de hacer, porque yo soy cursillista, creo que se lo he dicho, me gusta estudiar, soy una fan del estudio, me puse a hacer un diplomado de, no, no de un diplomado de TEA. Y, y ahí se abre otro mundo, pero importante. Ok, entonces, ya identificamos, pero también tenemos que tener claro que nuestro ecosistema normativo tenemos como base la ley 20.422 que nos habla de la igualdad de oportunidades. El motor y qué es lo que empieza a generar todo esto de la inclusión es la ley 21.015 que nos habla de la cuota del 1% por cada 100 personas que tenga la empresa o la organización. Tenemos que reservar un 1% para las personas con discapacidad. Y el volante que nos va a guiar y que va a conducir todo esto es la ley 21.275, que es conocida como la ley del gestor o gestora de inclusión, y que nos exige que tengamos la opción de medidas estratégicas, el plan de inclusión, y que tengamos expertas y expertos en facilitar este proceso. Que nosotros invitamos a tener también claro como esta radiografía de la inclusión, que nosotros tenemos el mandato de que por la ley 21.015, por cada 100 personas que tiene la empresa, el 1%. Y podemos cumplir como con la contratación directa o con medidas alternativas, solo si es que yo tengo razones fundadas. La contratación directa, yo hago todo el proceso de reclutamiento y la persona queda y contratamos automáticamente a una persona con discapacidad, en situación de discapacidad o con pensión de invalidez. Las medidas alternativas, los contratos de tercerización o de servicios con empresas que sean inclusivas o hacemos la donación a proyectos o fundaciones que tengan como que hacer la inclusión. Ahora, todo esto lo tenemos que reportar en la Dirección del Trabajo, salvo que yo sea un organismo público y lo hago en el servicio civil. Y por otra parte, tenemos la ley 21.275 que nos habla de estas 4 dimensiones que tiene la gestión inclusiva que debemos considerar. Por un lado, tenemos que tener claridad respecto de todas las políticas que van a promover la inclusión dentro de la organización, dentro de la empresa. Tenemos que realizar los planes de capacitación. Tenemos que conocer los derechos de las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, dentro y fuera de la jornada laboral, porque ¿qué pasa si yo estoy haciendo un paseo? Tengo que procurar que ese paseo considere además que tenga rampa. Porque díganme que no sería una falta de respeto que ustedes como gestores o gestoras
o una ironía más bien, que ustedes como gestores y gestoras están en recursos humanos, estamos organizando el paseo de fin de año, o ya se nos viene el 18, estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, el 18 vamos a organizar y lo vamos a hacer en un espacio que tiene que hacer todo un proceso y a la persona la vamos a tener que se traslade en silla de ruedas o la que anda con bastón, la vamos a tener que llevar en brazos porque no tiene una ruta accesible. Entonces, consideremos también los derechos de esas personas en esos espacios también, el que tienen derecho a tener un trato digno y cosas que a lo mejor pueden ser mucho más, ustedes no sé si lo hacen van revisando los lugares ustedes o tienen que postular, ustedes hacen un llamado, como sea, pero buscar espacios que sean mucho más inclusivos. Y por otra parte, tenemos que tener la experiencia de tener a una persona contratada como gestor o gestora para que pueda hacer este trabajo. Ahora, ¿qué son los ajustes razonables? Cuando nosotros hablamos de los ajustes razonables en los procesos de selección, tenemos que considerar que esto es, los ajustes razonables son todas las adaptaciones, todos los apoyos que vamos a brindar y que no van a generar una carga desproporcionada en el empleador. Yo les decía, no vamos a comprar un auto que tenga pedales especiales, uno puede comprar los pedales, pero me estoy yendo al extremo porque, o que sea adaptado, o por ejemplo en minería, ya en minería, entonces vamos a contratar una grúa horquilla, estoy inventando porque no es mi rubro la minería, pero una grúa horquilla que tenga, la empresa lo puede pagar, no puede. Entonces no puede generar una carga desproporcionada, pero que sí permita igualdad de condiciones. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es buscar en otros lugares el que tenga estas adaptaciones, estos ajustes y puedo contratar en otros espacios, por ejemplo en las oficinas. Ahora, ¿cómo vamos a ver los ajustes razonables en los procesos de selección? Tenemos que tener adecuación en las entrevistas, todos los apoyos tecnológicos que nos permitan que sea mucho más fácil el desarrollo de esta actividad, flexibilidad en las evaluaciones. Si normalmente toma 5 minutos, sabemos que a lo mejor una persona con discapacidad intelectual le va a tomar mucho más. Entonces, tenemos que darle más tiempo y o hacer otro examen, otra evaluación que sea acorde a lo que la persona efectivamente pueda mostrarnos su competencia y no tener que hacer medidas que, no sé, por ejemplo, que midan la inteligencia, porque claramente una persona con discapacidad intelectual va a arrojar automáticamente un resultado que no va a ser favorable y lo vamos a dejar fuera y tal vez la persona lo que va a estar haciendo no tiene que estar utilizando ni hacer ningún cálculo ni nada, porque solo se va a dedicar, voy a inventar, a ser reponedor o reponedora. Entonces, no expongamos a las personas a situaciones que son innecesarias. Entonces, ¿cómo hacemos esta mecánica del ajuste razonable? Desde que la persona nos solicita, tenemos que primero identificar qué es lo que nos va a pedir el candidato o candidata y a partir de eso, qué es lo que requiere. Una adecuación en el ambiente físico, si es una persona que tiene una discapacidad intelectual y que le afectan los ruidos, no los puedo poner en la oficina en la que está todo el ruido y está la gente conversando, o hoy día se usa mucho el que las oficinas son como peceras, ¿no es cierto? Y que está todo ahí expuesto, entonces busquemos el espacio que sea más adecuado en función de lo que nos está pidiendo la persona. O de actitud, por ejemplo, cuando veíamos el caso la clase pasada, ¿no es cierto? Que son entrevistas multitudinarias o de la actitud, yo les decía, para participar en igualdad de condiciones. Por otro lado, la evaluación de la eficacia. ¿Qué medidas podemos proponer que faciliten efectivamente la accesibilidad sin que esto altere el cargo? Entonces, no tiene que modificar lo que ya está, pero sí que pueda facilitar que la persona llegue a ese paso. Por ejemplo, lo que conversábamos, el primero o segundo piso, por otro lado, el filtro de una carga desproporcionada supone un costo, un esfuerzo extraordinario, que es lo que yo les ponía el ejemplo. Y la implementación y resguardo. Si yo identifico, evalúo si sirve, si no sirve, es algo que yo puedo pagar, puedo comprar como empresa, sí, no, y según eso
veré si es que yo puedo financiarlo o puedo conseguir el ajuste con Senadi o puedo ver alguna alternativa y después hago la implementación y resguardo que efectivamente esto esté en apoyo a lo que la persona necesita y siempre guardando la privacidad y el resguardo. Ok, vamos a hacer análisis de caso. Eh, perdón, pero es que mi perrija está pegada, pegada y me pide que le abra la puerta cada rato. Le pido a mi hijo que baje y le mando un WhatsApp a mi hijo que baje, le abra la puerta y cuando mi hijo no sale, se viene a pegar al lado mío, quiere que yo le vaya a abrir la puerta. Pero no la voy a pescar mientras tanto, lo voy a estar haciendo este caso. La empresa Los Tres Chanchitos se encuentra en proceso de reclutamiento para encargo de analista administrativo, cuyas principales funciones son revisión de documentación, atención de público, gestión de base de datos, coordinación interna. El proceso contempla la revisión curricular, la prueba técnica escrita presencial y una entrevista individual. Eso es. Ahora, en este caso, a este cargo, en esta empresa y para este cargo, postula Camila, que es una profesional que tiene formación en administración pública, que cumple con todos los requisitos del cargo. Durante el proceso, Camila informa que es una persona con discapacidad auditiva, tiene hipacusia severa, y que utiliza la lectura labial y apoyo visual para comunicarse. Al ser convocada a la etapa de entrevista, señala que tiene dificultades para comprender preguntas en espacios con ruido, requiere apoyo para asegurar una comunicación efectiva y el equipo de selección no cuenta con experiencia previa en estos casos y surge la duda de cómo proceder. No sé si les ha tocado a alguien con hipoacusia o que tenga alguna discapacidad auditiva en alguno de sus procesos de reclutamiento o que les haya tocado compartir con una persona con estas características. Si no, también va a ser la primera vez para ustedes. No, a mí me ha tocado. ¿Te ha Con tocado? hipoacusia. Sí. Ok. Entonces, nos ponemos en la situación, el cargo, y les voy a mandar los pantallazos. Para que, ay, que no me se colga. Ahí sí. La empresa Los Tres Chanchitos. La situación es que postula a Camila, ¿no es cierto? Que cumple con todo y pide estos ajustes razonables. Ahora, el dilema que tiene el equipo es que el equipo que está haciendo el proceso de reclutamiento comenta previamente. ¿Y si no logra responder bien? ¿Será justo para los demás postulantes hacer adaptaciones? No sabemos además cómo entrevistarla. Esto es parte del dilema que tiene este equipo que va a hacer este proceso. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que responder. ¿Qué barreras enfrenta Camila en este proceso de selección? ¿Qué tipo de ajuste razonable podría implementarse en la entrevista? ¿Estos ajustes afectan efectivamente la equidad del proceso y por qué? ¿Qué errores podría cometer este equipo, que es el que acabamos de escuchar o leer sus expresiones? ¿Qué errores podría cometer el equipo si es que no actúa adecuadamente? ¿Y cómo aseguramos una evaluación basada en mérito e idoneidad? ¿Se entiende lo que tienen que desarrollar? ¿Alguna duda? Me imagino que hay que contestar estas preguntas en base al caso. Sí, Eso. sí. A partir del caso que les presenté, de toda la situación, el contexto, ¿no es cierto? La postulante, el equipo que va a entrevistar, ustedes tienen que responder estas preguntas. Perfecto, eso es. Entonces vamos a tener 10 minutos. Voy a poner los 10 minutos. Yo estoy aquí
Solo me voy a parar para abrir la puerta para que mi perrija vaya. Porque solo queréis conmigo. Pero estoy acá al lado. Sí, mañoso. Mientras que ustedes contestan.
Ok, veo que Naomi ya está lista. ¿Alguien más? Ahora, los ajustes, la pregunta es, ¿los ajustes razonables afectarían si es que yo hago algún ajuste razonable? Tú en este caso dices una entrevista online o un auditorio, ¿afectaría la equidad del proceso para el resto de los participantes? Lo complementaría. Ya, ok. Gloria, Cristian, ¿ya están listos? ¿Listas? Sí, creo. Ya, conversémoslo. Ya, a ver. ¿Qué barrera enfrenta Camila en este proceso de selección? Necesita un lenguaje inclusivo y apoyo visual. ¿Sí? Ya, voy a poner acá. Después, ¿qué tipo de ajuste razonable podría implementar? No, más, me equivoqué, me equivoqué. ¿Dónde estaba? Se me perdió. Acá las barreras, Ah, las barreras, lenguaje y apoyo visual ok. en las barreras. ¿Qué tipo de ajuste razonable puede hacer? Ah, tiene. A ver, me falta una, parece. Ah, un ambiente sin ruido, un ambiente que ella pueda. 28. Ujú, Un ambiente donde ella pueda entender, ¿cierto?, fácilmente y no se distraiga. Después que dice. ujú. ¿Qué ajustes afectan la equidad del proceso? La falta de capacitación y instalaciones inadecuadas. ¿Qué errores Ya, pero podrían... qué ajuste entonces el espacio? Tú decías, un ajuste sería un espacio libre de ruido, Sí, ¿ya? ¿Qué otro ajuste sería? una persona, ¿cierto? Una persona capacitada con tema inclusivo, con lenguaje inclusivo, ¿Ya? perdón. ¿Ya? Ujú. Para acá Eh, y para acá. sí. Después, ¿qué errores podrían cometer el equipo si no actúa adecuadamente? Bueno, fallaría la comunicación efectiva. Ujú, Eh, no se entregaría toda la información y tampoco se recepcionaría toda la información de parte de Camila. ujú. No habría retroalimentación, básicamente. Ok. Y la última, esa tengo duda. La última, ¿qué es lo que ¿Cómo decía la asegurar, última pregunta? cómo asegurar una evaluación basada en mérito e Sí. idoneidad? Ahí tengo mi duda. ¿Ya? Ok. ¿Qué nos dice Gloria? Ya, Vamos bien, Cristian. ya. Bueno, yo en barrera el lenguaje. No sé si Ajá. estará. Ya. Ok. También lo veo acá, no sé si estará dentro de las barreras, pero la inseguridad de los mismos reclutadores.
también es una barrera. El Eso, equipo de selección, claro. la Eh, comunicación. Ya, bueno, con respecto al tipo de ajuste comunicacional, yo buscaría un apoyo visual y a la vez buscaría una persona que module bien, porque ella decía que utiliza lectura labial. Labial. Entonces yo digo buscar una persona, como lo explicó usted en delante, con respecto a una persona que, que module bien y que pueda entender ella al leerle los labios. No sé. Hoy me Ujú. esperan un poquito, me que tocaron la puerta. Ok, Alguien sigue conversando por mí. ok. Está perfecto. Cuando Gloria dice el apoyo visual, es importante que consideremos que además de la lectura labial, yo le puedo pasar las preguntas por escrito. Y al pasarle por escrito, porque bueno, acá proponía Naomi un espacio multisensorial, ¿sí? Pero eso nos va a salir más caro. Entonces, si les pasamos las preguntas por escrito, no nos genera ninguna complicación y, y no, porque su tema es que no puede escuchar, no que no puede ver. Ya volví, por si acaso. Ya, súper. Eh, ya. Yo lo que no sé si estaré equivocada, por ejemplo, estos ajustes, ¿se afectan la equidad del proceso? Yo digo que no. ¿Por qué? Ya, Porque si es un aviso que se está buscando en base a la ley 21.015, no le veo, y no le veo como que estuvieran dándole una preferencia en ayuda en cuanto a las competencias que ella tiene, sino que hay otro tipo de ayuda, no sé, yo lo veo de esa manera. está ¿Ya? perfecto. ¿Ya? Y bueno, los errores que pueden cometer en este caso los reclutadores son la discriminación en el trato, que Ujú. yo lo veo. Y bueno, como digo, si no tienen los recursos, con respecto a la última pregunta, si no pueden contratar un personal, es buscar, como digo, como ya decía anteriormente, que ella puede leer los labios, entonces buscar a alguien que module bien, que se exprese bien, Sí, claro. y ahí no estarían, no sé, haciendo un gasto mayor o desproporcionado que a lo mejor la empresa no podría cubrir. No sé, es como lo que yo lo veo así, no sé si estará mal o bien lo que pienso. Está bien y está perfecto. Lo que yo les decía además, que el apoyo visual es entregarle las preguntas por escrito. Y eso no afecta a nadie. O sea, en ningún caso va a afectar la equidad del proceso porque está respondiendo las mismas preguntas. Y lo que yo estoy evaluando, voy a sacar este rayado que les hice acá. Lo que yo estoy evaluando acá, aquí me quedó rayado. Lo que yo Es estoy que, evaluando en este caso es, es que yo creo que nos cerramos en que ella tiene hipoacusia. Entonces, sí, no vimos más allá de que podía ser mediante un cuestionario. Buscamos la alternativa de otra persona que ujú, nos le pudiera entregar la información y viceversa. Entonces, no miramos más allá. O sea, yo, por lo menos yo, me acabo de dar cuenta de eso. O sea, no vi otra alternativa más que me cerré en que tiene hipoacusia severa y que obviamente utiliza lectura de labios y necesita apoyo y no mucho ruido. No contábamos con el espacio suficiente de la persona capacitada, pero se me fue que teníamos la alternativa de que fuera un cuestionario. Y con eso, ahí quedé claro con la última pregunta, con eso sí estoy asegurando de que mm. su mérito, ¿cierto? Y sea la persona idónea al cargo. Sí, porque yo lo que evalúo es que, y cuando hagamos la evaluación, tengo que basarla en competencias, lo que yo necesito que la persona haga para el cargo. Y ella puede hacer las cosas que se están indicando para el cargo, tiene Exacto. el perfil, tiene Eso. formación, cumple con todos los requisitos. Entonces, lo que ella necesita para comunicarse en lectura labial o que yo le escriba. Ujú. Entonces, eso no Sí, afecta en yo creo que nada al resto.
Exacto. Yo creo que me encerré en eso. Me encerré en que tenía una discapacidad, pero había otras alternativas. Por Haberla anotado en la supuesto. pizarra, no sé, en un espacio, haberle escrito y que ella respondiera, escribiera. Me cerré, ¿no? Eso es. Sí, entonces las barreras tiene que ver con los sesgos que puedan presentar porque la pueden ver desde lo capacitismo. ¿Ella va a ser capaz de hacerlo? Mm. ¿Será que puede? Todo lo que se pregunta, y si no logra responder bien, ¿será justo? Ahora, no cambia, tenemos prejuicio, tenemos sesgo y es la primera barrera, pero además de esa barrera, el lenguaje, el que efectivamente una persona que module adecuadamente, ella dice que necesita este apoyo, le puedo entregar las preguntas escritas y no pasa nada, porque mientras que las otras personas están a lo mejor escuchando, ella puede estar respondiendo igual, porque recordemos que las personas con hipoacusia o que tienen una discapacidad auditiva no son mudas. No, no, no necesariamente existe una relación, es porque no han escuchado su sonido, pero no significa que todas las personas, y por eso se sacó el concepto de sordo-mudo. Entonces, puede que si es de nacimiento no haya desarrollado el habla, pero puede escribirlo. Y si es una persona que fue perdiendo, como es este caso, que una hipoacusia, que es degenerativo, no pueda expresarlo si es que tiene las preguntas. Sí, no, toda la razón, porque tenemos una persona que tiene esta condición, pero con él nos comunicamos, por ejemplo, vía WhatsApp, que necesito entregarle, ¿Te fijas? o cuando él me quiere decir algo, me lo escribe y yo se lo respondo por WhatsApp. Entonces, por eso me cerré mucho en en ese ejercicio. Sí, está bien, pero nos sirve para empezar a ampliar, ¿ven? Ujú. Entonces, no afectan. ¿Por qué no afectan? Porque el resto de las personas está contestando igual, exactamente lo mismo, pero en formatos distintos. Cambiamos el formato. Eso es todo. ¿Qué errores podría cometer? La discriminación, los sesgos, ¿no es cierto? Y dejar fuera a una candidata que cumple con todo. ¿Y cómo aseguramos el que tengamos razonables conforme lo que la persona requiere, pero midiendo fundamentalmente las competencias que tiene para el cargo y no su discapacidad, porque acá no ponemos en evaluación su discapacidad. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Con qué nos quedamos de hoy? Vamos a trabajar la sesión de mañana con los egos inconscientes. Pero hoy día, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo con que hay que visualizar más allá. Ok. Naomi dice que tenemos muchas creencias limitantes. Sí. Entonces, Exacto. es importante, ¿no es cierto?, el abrirnos. Los Así que esa es la discapacitados fuimos nosotros. invitación. Tenemos que salirnos un poco de la caja para empezar a visualizar. Y a veces no son cosas tan complejas, ¿se fijan? Para nada. Entonces, vamos de a poco eh, avanzando en esto para que podamos cada vez desarrollar mucho más inclusión en nuestro proceso. Y qué bueno que lo estamos haciendo acá como ejercicio, porque así ustedes van a asegurar que van a poder hacer procesos más inclusivos. Mañana continuamos en esta misma hora, mismo canal, ojalá sin temblores, Naomi. Y espero, Gloria, que te lleve muy bien en el médico. Y Cristian, bueno, nos vemos. Abrigarse por este frío que estamos sufriendo el día de hoy. Y hasta mañana a las 18 horas. Que esté muy bien. Chao. Cuídense. Nos Chao, vemos chao. mañana. Chao, chao.